Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este medio de comunicación para continuar con nuestras clases basadas en la palabra de Dios, que son sin duda pues algo que está bendiciendo a muchas personas, mujeres, pero también me da gusto que algunas de las mujeres las comparten con sus hijos, con sus esposos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, al Señor, que nos dé las palabras propias para que puedan llegar allí a tu corazón y puedan ayudarte en esa situación que tú estás viviendo. El propósito es de que tú aprendas cada vez más y más de todas las promesas que Dios tiene en la Biblia, que es su santa palabra. En el nombre de Jesús pedimos al Espíritu Santo que Él pues me dé las palabras precisas para poderte yo compartir esta lección que he titulado La humildad, arma infalible contra el enemigo. Dirás tú, bueno, ¿contra cuál enemigo, verdad? Para muchas personas que no conocen de la palabra de Dios. El enemigo es nada más y nada menos que el diablo. El enemigo es aquel que está en una continua lucha con nosotros y que gracias al sacrificio de Jesús, Él ya fue vencido. Sin embargo, tú y yo con nuestras acciones, con nuestras desobediencias, con el pecado, nosotros le seguimos dando ese poder y ese derecho legal. Vamos a hablar ahora de esto que es bien, bien interesante. Fíjate, vamos a tener que hablar un poquito acerca de quién es este enemigo. Vamos a hablar de que él era un querubín, era de la jerarquía angelical de Dios. Y bueno, pues se encontró en él, dice la Biblia, que se encontró en él maldad. Y por eso él fue echado prácticamente del cielo donde él estaba. Él cayó junto con otros ángeles. Y bueno, pues desde entonces él tiene un odio acérrimo, ¿verdad? Contra Dios y contra tu vida y contra la mía. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo al hombre y a la mujer, nos hizo a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Entonces el enemigo, bueno, pues somos sus enemigos acérrimos y él a toda costa quiere que tú y yo no tengamos ningún conocimiento del amor de Dios. Él siempre está tratando de que tú y yo veamos a Dios como el culpable, como el responsable de todo lo que nos ocurre, de todo lo malo, por supuesto. Pero en esta ocasión, pues vamos a hablar, ¿cuál es esa arma que es infalible, o sea, que esa arma que la tenemos y que es poderosa para que nosotros podamos derrotar todas las argucias, todas las estrategias dañinas que tiene el enemigo para nuestras vidas, para nosotros? Primeramente vamos a recordar en el huerto del Edén, fíjate nada más, en el huerto del Edén, que es en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, nos vamos a ir primeramente al versículo 14, donde el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente que cautivó a Eva y luego Eva a Adán para que cayeran en pecado. Primero fue la desobediencia de ellos. Entonces, aquí estamos viendo representado al enemigo como la serpiente. Dios lo maldijo porque, por supuesto, empezó a cautivar, le mintió a Eva. Y bueno, ya la historia la podrá leer aquí en el libro de Génesis. Nos vamos hasta el versículo 19 del mismo capítulo 3. Y también algo muy interesante, podemos nosotros ver que dice: con el sudor de tu rostro, le dice al hombre, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Sí estamos entendiendo? Nosotros fuimos hechos de barro. Primero fue hecho el hombre y nosotros, las mujeres, de una costilla de Adán. Aquí estamos viendo la maldición clara que Dios le dio a la serpiente. Primero le dijo que iba a comer todos los días la tierra, que se iba a arrastrar. Y a la mujer le dijo, ¿verdad?,
en sí a toda la humanidad, le dijo, pues al polvo volverás, pero de la tierra tú comerás. Y pues usted se puede dar cuenta, ¿verdad?, que nuestro trabajo pues se ha convertido muchas veces, es una bendición porque de ahí comemos, de ahí nos mantenemos, pero pues a veces es muy difícil sostenernos en nuestros trabajos y precisamente es por la maldición que también nosotros traemos arrastrando, precisamente por el pecado que entró en el huerto del Edén. Vamos entendiendo cómo está esto, o sea, las cosas no son por obra de la casualidad. Desde luego, ahorita en estos tiempos tenemos el tiempo más hermoso sin duda porque es el tiempo de la gracia. Tenemos al grande, hermoso Jesucristo, que es nuestro sacerdote, es quien está Él llevándonos a la presencia de Dios mismo cuando tú y yo le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Él es el único, ¿verdad?, que nos ayuda a redimirnos delante del Padre. Es el que nos ayuda a sostener esta lucha tremenda contra el enemigo que nos quiere destruir. Aquí nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Estamos recordando, ¿verdad?, de que el hombre es carnal. Nosotros somos carnales. El ser humano está constituido en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es pues el cuerpo que Dios nos dio, ¿verdad? Puede ser muy bonito, puede ser gordito, puede ser pequeño, puede ser alto. Es el vestido con el que nos paseamos en este mundo. Es el cuerpo. El alma es el asiento de las emociones, es lo que tú y yo realmente somos. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca, y el buen hombre del buen tesoro de su corazón sacará buenas cosas o malas, según sean estas. Y la parte espiritual. Estamos hablando de cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es esa parte del ser humano que Dios designó para tener esa comunión con nosotros. Porque hay que recordar que Dios es espíritu vivo. Nosotros no le podemos ver, nosotros no podemos platicar así como lo estamos haciendo usted y yo. Ahorita nos podemos, usted me está viendo, yo no le veo, pero si nos ponemos de acuerdo, pues claro que sí, nos citamos en algún lugar y nos vamos a estar viendo. Con Dios no es así, Dios es espíritu vivo, y es a través de esa parte espiritual en la que nosotros, la humanidad, deberíamos de tener esa comunión plena con Dios. Cuando Dios profirió esta maldición contra la serpiente, fíjese nada más, esta se iba a arrastrar y iba a comer polvo, o sea, tierra. Y el hombre, nosotros, ¿a dónde regresamos cuando morimos? Nosotros somos polvo. Entonces hay que recordar que Satanás come nuestra naturaleza carnal. Nosotros somos carne. El pecado empieza por el pensamiento. Tú empiezas a pensar cosas que ofenden a Dios. Por ejemplo, la mujer casada que a lo mejor se puede fijar en algún hombre que le gusta siendo casada, empieza a pensar, ay, híjole, qué guapo está aquel hombre, y empieza en un pensamiento el pecado, y luego se concibe aquí adentro, y luego se pone en práctica con el cuerpo. Empieza a decir a aquella mujer, ¿qué tiene, hombre? Total, ¿qué tanto es tantito, no? Voy a echarme una canita al aire, como luego dicen. O sea, empieza a ejecutar el pecado que empezó con un pensamiento, o sea, con la carne. Somos carnales. Y así podemos hablar de muchos pecados. Por ejemplo, las adicciones, volvemos otra vez al sexo, todo eso lo ejecutamos con nuestra parte carnal y seguimos siendo carnales. Cuando tú y yo nos enojamos, bueno, pues nos ponemos iracundos y te dicen, oye, no seas tan visceral, no seas tan carnal. Y precisamente el enemigo, si nosotros no tenemos un control, al enemigo le estamos dando ese poder legal para que él haga lo que quiera con nosotros. Qué interesante, ¿no? Porque él ya fue maldecido, y por eso te digo que el enemigo come nuestra naturaleza carnal, hecha de polvo. O sea, en pocas palabras, el diablo cena sobre aquello que nosotros rehusamos a Dios. Nosotros, por eso cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos que entender que todo lo carnal, todo lo que tú y yo hemos hecho en el pecado, todo lo malo, todo lo que Dios no aprueba, tiene que salir de nuestra vida.
porque si no así, le vamos a seguir dando derecho legal al enemigo. Entonces, debemos reconocer que la fuente inmediata de muchos de nuestros problemas opresivos no es demoníaca. O sea, no siempre le vamos a echar la culpa al diablo de todo lo que nos está pasando. También nosotros somos responsables. O sea, también nosotros somos responsables de nuestros actos. Nuestra naturaleza es carnal y esto nos convierte en blanco del enemigo. Estas áreas carnales que usted y yo tenemos suministran al diablo una avenida de acceso, lista para minar nuestras oraciones y neutraliza nuestro caminar con Dios. Si nosotros todavía somos muy carnales, usted puede decir todos los días que usted es cristiano, que usted cree en Dios, usted puede ser la persona más religiosa y puede estar leyendo todos los días la Biblia, puede estar todos los días en la iglesia, pero si todavía hay partes carnales que usted no ha sometido a Dios, eso le da derecho legal al enemigo para atacarnos. Y otra de las cosas que también le encanta al enemigo, que seamos soberbios. Fíjese que al principio de la clase yo le decía, ¿verdad?, que la humildad es el arma infalible contra el enemigo. Y la mayoría de los seres humanos todos tenemos menos ser humildes, ¿verdad? Si nosotros queremos tener éxito en todos los ataques que el enemigo nos avienta, pues debemos evitar nosotros autojustificarnos. Esto evita que nos miremos nosotros con honradez. Vamos a explicar un poquito para que vaya entendiendo. La mayoría de las personas somos soberbias. No nos gusta que nos enseñen, no nos gusta que nos digan y ya lo sabemos todo y cada quien a mi manera y yo soy así y pues yo ya no cambio, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que tenemos un problema delante de Dios y nosotros tenemos que caminar con el Señor, pero en una actitud humilde. ¿Qué es la humildad? Bueno, vamos a derribar algunos mitos porque mucha gente tiene conceptos falsos de lo que es la humildad. Dice la gente, no, pues es que es tan pobre. La gente cree que las personas que no tienen dinero, que viven una vida muy restringida en cuanto a lo económico me refiero, creen que eso es humilde, eso es ser humilde. No, perdóneme, pero eso es un error. Hay gente que hasta cambia la forma de hablar. Y luego te dice, no, pues es que yo no grito porque yo soy muy humilde. Tampoco eso es humildad. Usted puede decir, es que yo soy tan religiosa que he decidido no usar zapatos, voy a andar descalza para que Dios vea mi sacrificio porque yo soy humilde. Permítame decirle que tampoco eso es humildad. Siempre nos estamos autoengañando, ¿verdad? La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, dedicándole este capítulo a la iglesia de los Colosenses. Fíjese qué bonito lo que el apóstol Pablo aquí, en el capítulo 2 de Colosenses, versículos 18 al 23. Dice de la siguiente manera, lo que es una falsa humildad, Dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo te sometes a preceptos de hombres? O sea, aquí el apóstol Pablo les estaba diciendo, ¿cómo es que ustedes dicen que ya son cristianos, que ya están bajo el amor, bajo el manto de Cristo? Ustedes todavía se siguen sometiendo, dizque humildemente, a preceptos humanos. Y así seguimos hoy en día, ¿verdad? Hoy creemos que nosotros, el someternos a ciertas personas,
eso nos da humildad. No, yo estoy contigo, mira, hasta en lo que sea y por lo que sea. O sea, son falsos conceptos de humildad, tenemos siempre la gente, y usted se puede dar cuenta en las redes sociales como muchas personas empiezan luego a argumentar cuando ocurren cosas tremendas en la sociedad, como crímenes, todo lo que pasa, empieza la gente a despotricar, precisamente demostrando falsos conceptos de piedad, sin saber que detrás de cada cosa que ocurre alrededor de nuestras vidas es porque tienen un origen, tienen una raíz. Entonces la mayoría de las personas somos soberbias, somos gente orgullosa, ¿verdad? Entonces hay una humildad falsa y defectuosa que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Es una especie de velo que cubre el orgullo espiritual y consiste en sujetarse el hombre voluntariamente a cosas no mandadas por Dios, al mismo tiempo que hace poco o ningún caso de Cristo y sus preceptos. Hay que estar muy alertas. Mucha gente dice, no, dice, pues es que yo ya tengo mis tradiciones, ya tengo mi forma de ser, yo ya soy así, porque me lo heredaron, porque me lo dejaron. O sea, tú quieres aparentar un falso concepto de piedad y esto te está anulando tu caminar con Dios, si es que verdaderamente quieres caminar. Desde luego que estamos en el tiempo de la gracia. Dios nos está llamando a todos a que estemos continuamente en oración, diciéndole, Señor, tráeme a memoria todos aquellos pecados en los cuales todavía sigo incurriendo o los cuales no han venido a mi mente y todavía hace falta que yo los ponga delante de ti. O sea, no podemos nosotros autojustificarnos de una vida de pecado que llevamos, porque esa autojustificación es la que nos va a separar de la verdadera victoria que tenemos en Cristo. De eso se trata esto, o sea, la humildad, esa tiene que venir primeramente cuando tú y yo nos humillamos con todo nuestro corazón a Dios y reconocemos que estamos mal delante de Él. Hay una porción de la palabra de Dios que yo quiero que vayamos y le demos lectura. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, versos 25 y 26. Fíjate muy bien lo que te voy a decir. Muchas de nuestras oraciones no tienen efecto, no tienen poder, porque tú y yo seguimos albergando soberbia. Seguimos albergando muchas cosas que no hemos considerado delante de un Dios que es santo y es perfecto y que nos conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dios sabe que hay algo ahí en nuestro corazón y que nosotros seguimos guardando lo que no lo hemos querido soltar, y es cuando le damos nosotros derecho legal al enemigo. Y fíjate bien lo que Jesucristo mismo nos dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 25 y 26. Yo quiero que lo consideremos juntamente. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esto le está diciendo Jesús a sus discípulos y usted lo puede ver allí en el libro de Mateo, como le acabamos de dar lectura, ¿verdad? Jesús habla aquí algo más que simplemente evitar pleitos. De hecho, dice que como lo indica con respeto al adversario y este juez particular. ¿Quién es el adversario? El adversario es el enemigo de nuestras vidas. ¿Quién es el juez? El juez es Jesucristo y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, ¿verdad? Todas nuestras justicias, cuando nosotros nos queremos justificar de todos nuestros pecados, de todos nuestros errores y horrores, déjeme decirle que esas autojustificaciones vienen a ser delante de Dios como trapos de inmundicia. Eso lo dice Isaías 46:4. ¿Cuáles son esos trapos de inmundicia? Son aquellos trapos que utilizaban los leprosos en esos tiempos para envolverse la cara, las manos, porque se les caía la piel a pedazos. Imagínense cómo estarían aquellos trapos. Por eso nuestras mejores obras y nuestra autojustificación, Dios mismo la consideró como trapos de inmundicia.
A nosotros el único que nos justifica delante del Padre, ¿quién es? Es Jesucristo, por sus méritos. Él nada debía. Él nada debía para haber ido a esa cruz del Calvario. Él fue humilde, dice la palabra de Dios. Él se humilló hasta la muerte. Y muerte en cruz, una de las muertes más vergonzosas de ese tiempo. Se le daba esa muerte a los peores criminales de la época y Él la recibió por amor a ti y a mí. Él fue a esa cruz a ser exhibido sin deber nada. Fíjate, fue tan humilde y sigue siendo tan humilde que no le importó despojarse de todo el peso de su gloria, siendo el Hijo de Dios. Vino a este mundo por ti, por mí. Tenemos que tener en consideración eso. Y nosotros no somos humildes. Te dice alguien, oye, pero mira, es que la estás regando así, así. No, yo no la estoy regando, es que así soy, así es mi familia, etcétera, etcétera. No, eso es autojustificarte. Es preferible que vayas a la cruz y le digas, Señor, pues yo la estoy regando en esto. Espíritu Santo, muéstrame mi corazón en la profundidad de enséñame qué es lo que me está estorbando delante de ti, para que tus oraciones y tu caminar sea efectivo delante de Dios y no le des derecho legal al enemigo. Eso se llama humildad, reconocer que la hemos regado. Aquí Jesucristo nos dice que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario pronto. Quiere decir que tú le vas a obedecer al adversario, que te pongas a conversar con el diablo y le digas, bueno, a ver, ¿en qué nos ponemos de acuerdo? Jesús no quiso decir eso. Él dijo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. La palabra de Dios dice que el enemigo es el acusador nuestro, es el acusador de los hermanos, es nuestro acusador. Él nos está acusando continuamente con Dios. ¿Qué es ponernos de acuerdo con el adversario? Bueno, cuando Jesús nos dice ponernos de acuerdo con el adversario, con el diablo, no quiere decir que obedezcamos al diablo. Jesús quiso decir que cuando Satanás nos acusa de algún pecado o algún defecto, y el diablo es inclusive minuciosamente directo, no crea que anda con medias tintas, es certero. En nuestra ventaja y en nuestro provecho siempre nos está viendo qué es lo que tú y yo tenemos y de allí es donde él se agarra. Ponernos de acuerdo significa que nosotros no nos vamos a autojustificar, muchísimo menos con Dios, porque cuando lleguemos con Él, aquí dice la parábola, Él nos va a juzgar, Dios nos va a juzgar. Por eso mientras estamos aquí en este mundo, hay que ponernos de acuerdo con el adversario. ¿De qué manera? Cuando tú digas, sientes en tu mente que te dice, no, pero pues si tú ni has cambiado, hombre. Dices que eres cristiana, dices que eres cristiano, pero pues sigues siendo una persona muy resentida. Entonces tú no puedes decir, pues sí es cierto, pero es que yo ya soy así, no puedo cambiar, ni modo, y así soy. O sea, te estás autojustificando. ¿Sí me explico? Cuando tú tengas esos pensamientos, porque el enemigo es muy hábil, va a tus pensamientos, te dice, ay, pero si tú ni has cambiado, mira, actúas como si ni conocieras a Dios. Sí es cierto, tienes mucha razón, hay que decirle al enemigo, sí es cierto. Yo no he cambiado todavía porque estoy en un proceso. Sin embargo, yo tengo aquel que me justifica en mi vida y en mi corazón, que es Jesucristo. Él es perfecto, Él es santo y Él es todo para mí y yo estoy en un proceso de cambio. Reconozco que todavía tengo ese defecto, reconozco que todavía no me he enseñado a perdonar, reconozco que todavía soy carnal, reconozco que todavía la riego continuamente, pero hay alguien, yo no me estoy justificando delante de Dios, yo estoy acudiendo a aquel que me justifica por su muerte y por su derramamiento de sangre
allí en la cruz del Calvario. Por su resurrección he sido yo justificado. Por eso Jesucristo es mi Salvador. Y con eso tú le das un golpe fuerte al enemigo. Porque tú estás reconociendo, tú te estás poniendo de acuerdo que sí es cierto, porque el enemigo siempre nos va a llegar y tiene ciertos trozos de verdad, lo que nos dice. De repente tú y yo todavía actuamos impulsivamente porque somos carnales, nos enojamos. Bueno, dice la palabra de Dios que nuestro enojo no nos alcance hasta mañana y hasta pasado. Y hay gente que vive enojada por años. Dice, no, pues yo sí perdono, pero no olvido. Déjame decirte algo, eso no es perdonar, ¿eh? Y tú te estás autojustificando allí. Dices tú, pues yo perdono, pero no olvido. Eso no es perdonar. ¿Quién te dijo? Y de allí se agarra el enemigo. ¿Para qué? Para acusarte delante de Dios. Por eso cuando tú quieres orar delante del Señor, quieres caminar de corazón con Él y no pones a cuenta todo aquello que te está estorbando en la profundidad de tu corazón, tú le estás dando de tu carnalidad al enemigo para que Él coma. Ahora sí entendiste lo que te dije al principio. Tú le estás dando ese derecho legal al enemigo. Por eso hay que ponernos de acuerdo con el adversario antes de que nos lleve a juicio con Dios. Tenemos quien nos justifica. Tú y yo somos imperfectos, pero el perfecto, el Hijo de Dios, el Santo, Él ya murió por nosotros. Él es nuestro abogado, Él es nuestro paracletos, Él es nuestro ayudador. Dice la palabra de Dios que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando el acusador venga y busque condenarnos por no haber amado suficientemente, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Vamos a decirle, eso es cierto. Pues no tengo bastante amor, pero el Hijo de Dios murió por todos mis pecados, inclusive por el pecado de mi amor imperfecto. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Salgamos de la sombra del ataque satánico y levantémonos en el resplandor del amor de nuestro Padre. Vamos a someternos a Dios y pidámosle con amor, vamos a pedirle perdón a Dios porque nos hemos justificado. Nosotros no somos humildes. Nosotros tenemos que entender que el único humilde, el único santo, el único que nos puede dar a nosotros la oportunidad de ser regenerados, si nosotros mostramos un verdadero arrepentimiento y le decimos a Dios que somos humanos, somos carnales, que necesitamos de su ayuda, de la ayuda del Espíritu Santo para poder cambiar. Tenlo por seguro que Él está viendo esa humildad de parte de ti, porque mucha gente tenemos ese problema, no nos gusta aceptar nuestros errores. ¿Cierto o no es cierto? Yo te entiendo perfectamente bien, ¿verdad? No estamos dispuestos a reconocer cuando la hemos regado. Así que por lo tanto, fíjate bien la llave vital para vencer al diablo, ¿qué es? Es la humildad. Humillarnos es negarnos a defender nuestra imagen. En verdad estamos llenos de corrupción y de pecado. Estamos en nuestra vieja naturaleza, pero como tenemos una nueva naturaleza creada a la semejanza de Cristo, dice Efesios 4:24, ¿verdad? Que somos hechos a imagen y semejanza de Jesucristo. Nosotros podemos ponernos de acuerdo con nuestro adversario sobre la condición de nuestra carne. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Todavía soy carnal, pero quiero que sepas que aquel que murió en la cruz del Calvario por llevar mis pecados, ya llevó ese pecado mío y yo estoy pidiéndole que a través de su Santo Espíritu me cambie y regenere mi vida, porque yo quiero ser como Él es. Quiero amar a mis semejantes, quiero enseñarme a perdonar, quiero enseñarme a ser verdaderamente humilde. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Dejémonos de falsos conceptos de humildad. Jesucristo, el más claro ejemplo, cuando Él estuvo ante Poncio Pilato, ante Herodes. Dicen que tú eres el Hijo de Dios. ¿Tú qué dices? Jesús callado. Tú lo dices, no lo digo yo. Humilde. Él pudo haber dicho, sí tienes razón, yo soy el Hijo de Dios, yo vine del cielo, yo soy el que soy, y no lo hizo.
porque ahí demostró Él su humildad. Fue la arma infalible de Jesús para vencer al enemigo de nuestras vidas. Ahora entiendes por qué nuestras oraciones no siempre tienen éxito. ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Qué hay? Pregúntale al Espíritu Santo, porque tenemos una mente como humanos, yo lo digo por mí primeramente, que se nos olvidan las cosas. Nosotros no tenemos conciencia plena de todo lo que ha sido nuestra vida y que muchas cosas que hicimos en un pasado fueron pecado y ofendieron a Dios y ofendieron a otras personas. Que el Espíritu Santo este día te traiga a tu memoria todo aquello que te está estorbando y que te hace vulnerable con el enemigo. Le estás dando a cenar tu propia carnalidad, porque esto es un mandato divino. Él tampoco no lo está haciendo porque se le ocurrió, fue maldecido a comer tierra. Y tú y yo somos polvo, y lo puedes ver en los cementerios. No somos nada. Y si lo queremos seguir alimentando con nuestra carne, eso está en ti, esa es decisión tuya. Pero yo te recomiendo que voltees los ojos a Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Olvídate de tradiciones, de ritos, de religiones, eso no va a cambiar nada, eso es autojustificarnos. Vamos a reconocer que somos pecadores, que somos imperfectos y que necesitamos al perfecto en nuestras vidas, al Hijo de Dios. Allí en tu casa donde tú estás, si no lo has recibido, este es el día para que tú lo hagas y le digas en una oración bien sencilla: Señor Jesucristo, he decidido este día abrirte mi corazón y recibirte como mi único y suficiente Salvador. Ya no quiero ser igual que antes. Quiero que me perdones mis pecados y que me vayas tú regenerando todos los días de mi vida hasta el último momento que yo respire en este mundo, el tiempo que tú me quieras prestar de vida. Señor, háblale a mi corazón. Enséñame, Padre, a ser como tu Hijo, humilde de corazón. Así que espero que esta clase haya llegado a tu corazón. De veras lo anhelo, y que tú puedas tener esa entrega con Dios. Tú necesitas, igual que yo, tener esa comunión y ese poder. Recuerda, la humildad es el arma infalible contra el enemigo. Que el Señor bendiga grandemente tu vida. Gracias por ver una vez más estas clases.